Muy buenas, trembolónicos. Bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon. En este caso vamos a analizar un suplemento que suele ser bastante utilizado por la mayoría de culturistas o por mucha gente del sector fitness y no es nada más ni nada menos que la silimarina. La silimarina al final, también denominado cardo mariano. Al final, la silimarina es un extracto del cardo mariano y ha sido utilizado ampliamente, como digo, durante muchísimos años como protector hepático. Todos los ciclos, actualmente la verdad que se utiliza bastante menos, ha bajado bastante su utilización, pero hace años pues sí, era prácticamente imprescindible la utilización de este compuesto. Muy conocido, muy famoso, incluso de venta en farmacia en diferentes formulaciones, el Legalón, las Silarine, son diferentes fórmulas de venta en farmacia y aún se sigue utilizando en ciertos sectores del culturismo como protector hepático. Vamos a analizar dos estudios, una revisión reciente que se hizo y vamos a ver que el cardo mariano es seguro para humanos en dosis terapéuticas y tiene pocas reacciones adversas, como algunas molestias gastrointestinales. Partiendo de ahí, pues es bastante seguro. Sin embargo, se necesitan más ensayos en el embarazo y tiene pocas interacciones medicamentosas, pero debe usarse con precaución durante la coadministración con medicamentos que tienen una ventana terapéutica estrecha. Veremos por qué. Veremos por qué. Es un compuesto así a priori seguro, porque se han hecho bastantes estudios, bastantes ensayos en humanos en diferentes dosis, pero veremos que hay que quizá tener un poco de cuidado. El cardo mariano se ha utilizado para el tratamiento de enfermedades hepáticas y el aumento de la producción de leche en madres lactantes. Generalmente en el culturismo lo usamos como protector hepático. De hecho, en uno de los fármacos de farmacia pone hepatoprotector. Es decir, al final te lo están vendiendo como un protector hepático y no quiero decir que no funcione. En este aspecto obviamente funciona. Se usa como protector hepático contra el envenenamiento por mordeduras de serpiente y eliminar el exceso de bilis de la vesícula biliar. La silimarina, el componente principal del extracto de cardo mariano, junto con flavonolignanos como silibina A y B, isosilibina A y B, silibinina, silidianina y silicristina, se encuentran en las semillas, en las semillas, hojas y frutos del S. marianum, del cardo mariano. La silibina es el componente principal de la silimarina y tiene mayor capacidad a nivel de efectos terapéuticos activos que otros flavonolignanos. Es decir, la silibina al final son los componentes principales a nivel de efectos terapéuticos en el cardo mariano, en la silimarina. Como hemos visto, pues es más complejo de lo que parece, ¿no? Fijaros qué cantidad de flavonolignanos se encuentran en esta planta. La biodisponibilidad oral de la silimarina es baja y debido a que es poco soluble en agua. Se han desarrollado fórmulas especiales que aumentan esta absorción. La silimarina tiene varios efectos beneficiosos, especialmente enfermedades hepáticas, con sus conocidos efectos hepatoprotectores. Se demostraron funciones positivas de la silimarina en la esteatosis hepática no alcohólica, la enfermedad del hígado graso no alcohólica y la fibrosis en hepatocitos humanos experimentales. La silibina interfiere en el estrés oxidativo, la acumulación de grasa en el hígado y la resistencia a la insulina. Mejora las pruebas de función hepática, conduce a una reducción de la hepatotoxicidad inducida por altas dosis de paracetamol y puede disminuir el estrés oxidativo en ratones. En pacientes con hepatitis C crónica, la silimarina tiene un papel antiviral y hepatoprotector. Por todo esto, pues se ha utilizado generalmente como protector hepático en ciclos de esteroides anabólicos que presentan esteroides anabólicos orales. Al final, sabemos que los orales son mucho más tóxicos. Hemos visto 3 compuestos orales, el Wistrol, la ostanolona y el anadrol, y todos presentan toxicidad hepática. Vamos a ver que compuestos inyectables son mucho más tolerados a nivel de toxicidad hepática. Entonces, la gente lo que hacía generalmente es utilizar la silimarina para proteger a nivel hepático cuando están utilizando esteroides orales. Fijaros las diversas utilidades terapéuticas que se le han dado.
y a nosotros nos interesaba generalmente en el sector del culturismo la hepatoprotección. Aquí hay una serie de estudios, sobre todo a nivel de gente que tenía problemas hepáticos, hepatitis, inflamación del hígado, mmm, hígado no alcohólico, diferentes dosificaciones que se utilizaban y generalmente no produce toxicidad. Incluso en gente sana, durante bastantes días, pues no produce efectos tóxicos. Generalmente no produce efectos tóxicos. Diferentes dosificaciones, 420 miligramos al día, 400 miligramos al día, diferentes dosificaciones. No, parece que es bastante bien tolerado. Está claro que todos estos estudios, pues generalmente, en algunos casos se han utilizado con otros fármacos coadjuntos y en otros pues se han utilizado quizá de forma aislada. Fijaros, generalmente la aplicación suele ser oral, a veces se produce una infusión de forma intravenosa. De forma intravenosa el extracto se elimina. Entonces hay diferentes dosis, es está un poco estandarizado en ese caso, en estos estudios. El efecto de la silimarina sobre el citocromo P450 humano y las interacciones medicamentosas. Aquí vamos a centrarnos ya en otro apartado. Hemos visto que parece segura a priori, pero puede tener alguna contraindicación. La formulación oral biodisponible de silimarina en dosis terapéuticas no tuvo efectos inhibitorios estimulantes significativos sobre CYP1A2, diferentes enzimas de citocromo P450. Es una familia, una superfamilia, que básicamente se encarga de metabolizar los fármacos cuando los consumimos. No tuvo un efecto significativo sobre el metabolismo de ningún fármaco. Sin embargo, en otros estudios, la silibina A y silibina E y la silibinina, que son componentes de la silimarina, tuvieron efectos inhibitorios sobre CYP2C9 y CYP3A4. Algunos de estos citocromos, como CYP2C9, tienen un papel eficaz en el metabolismo de la warfarina. Como resultado, la silimarina no tuvo efecto importante sobre el metabolismo de los fármacos, aunque el uso de algunos fármacos, como la warfarina, debe realizarse con precaución. Parece que que no genera mucha inhibición de este citocromo, pero vamos a ver algún estudio que parece que sí que genera cierta inhibición sobre estas enzimas, específicamente la CYP2C9 y CYP3A4, que metabolizan ciertos fármacos. Específicamente el estudio se hizo con warfarina, que es un anticoagulante. Entonces, al inhibir estas enzimas metabólicas, pues básicamente los niveles del fármaco aumentarían en sangre y al final son fármacos que tienen una ventana terapéutica estrecha. ¿A qué nos referimos con ventana terapéutica estrecha? Pues vamos a verlo. Ventana terapéutica. La ventana terapéutica es el rango en el cual se puede utilizar un fármaco sin provocar efectos tóxicos o letales en el organismo. La ventana terapéutica se establece bajo un margen superior en el cual se corre el riesgo que durante el uso de un fármaco este cause un efecto tóxico y un rango mínimo bajo el cual el uso del fármaco tendrá un efecto ineficaz en el individuo. Fijaros, aquí aparece lo que es la ventana terapéutica y fijaros, al final sería este margen de aquí, es la ventana terapéutica y por encima aquí habría efectos tóxicos y por abajo habría efectos ineficaces. Entonces, el problema de inhibir estas citocromo P450 básicamente es que en ciertos fármacos con esta ventana terapéutica tan estrecha, pues su nivel va a aumentar más en sangre, es decir, se va a hacer esta curva, se va a hacer más prolongada, se va a hacer más prolongada, se va a hacer más prolongada y va a superar este umbral. Entonces, aquí pues ya tendríamos efectos tóxicos. Por lo tanto, esto al igual puede pasar con los esteroides orales, que al final estamos consumiendo una dosis específica y por esta inhibición pues aumenta aún más el nivel en sangre y va a aumentar más los niveles tóxicos sin que nosotros obviamente lo hayamos querido así. El cardomaniano está disponible principalmente como un extracto preparado a partir de las semillas de la planta. Las dos preparaciones comerciales más comunes se denominan silimarina y silibinina. La silimarina es el extracto crudo, es una mezcla compleja de al menos 7 flavonolignanos y un flavonoide, la taxofolina. Los flavonolignanos más abundantes son los diastereoisómeros silibina A, silibina B. Los diastereoisómeros isosilibina A e isosilibina B también están presentes y son regioisómeros de la silibina A y silibina B.
Los tres flavonolinanos restantes son la silicristina, isosilicristina y sililianina, todos los cuales son isómeros constitucionales de los compuestos mencionados anteriormente. La silibina es un extracto semipurificado que presenta aproximadamente una mezcla 1,1 de silibina A y silibina B. Como recordamos que la silibina A y la silibina B son en este caso, flavonolignanos principales, los que presentan los mayores efectos terapéuticos. Debido a que la silimarina y la silibinina son mezclas de compuestos derivados de una fuente natural, se produce una variación de lote a lote en la composición del ingrediente bioactivo. Esto es importante destacarlo porque al final los diferentes elementos, los diferentes compuestos, vemos que son bastantes flavonolignanos, bastantes compuestos que tienen la silimarina y la silibinina, pues vemos que varían de lote a lote, al final son extractos naturales, entonces dependiendo un poco del extracto natural, pues va a variar de un lado a otro, entonces hay poca homogeneidad, que eso nos puede ser un factor de confusión. Fijaros, aquí están los flavonolignanos del cardo mariano, silibina A, silibina B, isosilibina B, son varios de ellos, ¿no? No son todos, son varios. Estas son las formas comercializadas en farmacia. El Legalón 150 era muy conocido, yo lo llegué a utilizar, actualmente no sé si lo sigue vendiendo, yo creo que ya poco. Y el Silarine, que yo creo que sí se sigue vendiendo, son 30 cápsulas, fijaros que pone que es un hepatoprotector. Entonces, muy utilizados a lo largo del tiempo, el Legalón y Silarine actualmente un poco más en desuso, pero bueno, también es cierto que bastantes marcas online pues lo ofrecen, entonces la gente quizá no compra ya en la farmacia porque imagino que son bajo receta, ahí pone bajo receta médica. Y quizás lo compran ya directamente en un herbolario, que también lo hay, en internet. La verdad que hay bastante disponibilidad. Efectos inhibitorios del cardo mariano. Muchos esteroides orales se eliminan del cuerpo a través del metabolismo hepático de la CYP2C9, con la vía metabólica de la 7-hidroxilación como la más representativa. Se esperaría que cualquier proceso que deteriore significativamente la actividad de esta CYP2C9 disminuya la depuración del fármaco y aumente la respuesta de este. Por lo tanto, pues lo que os comentaba, al final va a aumentar el nivel en sangre y va a aumentar la toxicidad del esteroide oral. En un estudio realizado con anticoagulante, en este caso warfarina, demostró que cada flavonoligado en el cardo mariano inhibía la 7-hidroxilación de la S-warfarina de una manera dependiente de la concentración, mostrando el par de diastereoisómeros silibina A y silibina B una mayor potencia que sus homólogos regio isómeros isosilibina A e isosilibina B. Dentro de cada par de diastereoisómeros, las formas B eran ligeramente más potentes que las formas A. La silibina B fue más potente que los flavonolignanos analizados, seguida de la silibina A, la isosilibina B y la isosilibina A. La isosilibina A y la isosilibina B no se valoran más debido a la falta relativa de potencia inhibitoria. Aquí tenemos los resultados. Fijaros que a diferentes concentraciones, aquí había una concentración, aquí otra y aquí otra, pues cuando aumentaba la concentración, la silibina, sobre todo la silibina B, era bastante inhibitoria de esta enzima, de esta serie de enzimas metabolizadoras. La isosilibina A y la isosilibina B no eran tan inhibitorias, pero las formas B eran más inhibitorias que las formas A y sobre todo la silibina B era la más inhibitoria. Fijaros que al aumento de la concentración, pues aumenta lo que es la inhibición. Conclusión y cosas a tener en cuenta. Si bien se han identificado fármacos específicos inhibidores de la CYP2C9, ese no es el caso de los productos a base de hierbas, cuya popularidad continúa aumentando como medicinas complementarias, alternativas para el tratamiento de la salud, la prevención de enfermedades, incluso el tratamiento de enfermedades. Sí, la verdad que está aumentando mucho la utilización de compuestos herbales. Fijaos que la de cantidad de suplementos herbales que salen, la maca, ashwagandha, etc., un montón de ellos. El hecho de que los productos a base de hierbas se deriven de fuentes naturales ha llevado a la noción generalizada de que son seguros. Sí, la gente lo piensa, lo ve como algo totalmente seguro, natural, entonces no tiene en cuenta todas estas características. Estos productos a menudo se toman como medicamentos convencionales, lo que aumenta el potencial de interacción peligrosa entre medicamento y hierbas. Pensar que siempre puede haber interacciones medicamentosas entre medicamento, alimentos, también recordar el pomelo, que hay muchos medicamentos que no se permite tomar con zumo de pomelo, porque también generan una inhibición en ciertas enzimas, pues lo mismo puede suceder con estos compuestos herbales. Hay que tenerlo en cuenta todo.
Además, la diferencia de la mayoría de los productos farmacéuticos, los productos a base de hierbas suelen contener múltiples ingredientes bioactivos que varían en composición entre lotes y fabricantes. Al final, tú cuando compras un medicamento sabes que es ese principio activo en sí, aislado. En el caso de compuestos herbales hemos visto la cantidad de diferentes compuestos bioactivos que presentan, la silibina A, silibina B, un montón de ellos. Entonces, al final, las interacciones pueden ser mucho mayores. Y además, otro problema a destacar es el siguiente. Que la mayoría de productos cuando con contenidos herbales no se estandarizan entre los diferentes lotes y los diferentes fabricantes, lo que impide comparar entre estudios, así como predecir la responsabilidad de la interacción entre fármacos. Es decir, si no hay una estandarización específica entre las diferentes formas herbales y entre las diferentes marcas, tampoco podríamos predecir, ¿no? A través de diferente cantidad, pues tampoco podríamos predecir esos efectos secundarios. Entonces, es importante destacarlo esto. Este compuesto parece seguro tomado de forma aislada, en un postciclo, por ejemplo, pero hay compuestos más efectivos sin estos efectos cruzados. Bueno, vale, quizá este compuesto tomado de forma aislada no genera mucha toxicidad y te ayuda a reducir ese estrés hepático que has generado. De todas formas, nadie consume un postciclo de forma aislada este compuesto. Generalmente mezcla con otros medicamentos. Entonces, hemos visto que, bueno, que puede ser delicado por esa inhibición que genera en esas enzimas de la citocromo. Entonces, realmente muchos fármacos se metabolizan a través de esta vía de citocromo P450, por lo tanto puede ser delicado. Hay otros compuestos hepatoprotectores que reducen ese estrés mucho más efectivos y que actualmente se utilizan mucho más como el NAC, por ejemplo, el NAC-citistina, y se ha visto que son mucho, que no generan estos efectos a nivel inhibitorio. Otro tema importante son las formulaciones de silimarina. La silimarina tiene una biodisponibilidad oral baja, ya lo vimos, se puede aumentar con modificaciones especiales. La mayoría de los estudios no discuten la absorción y formulaciones de silimarina. Otro tema importante es la estandarización de la silimarina en la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. No ha aprobado la estandarización de la silimarina hasta ahora. Lo ideal sería que hubiera una estandarización como se realiza con otros suplementos. El extracto de cardo mariano contiene varios flavonolignanos como silibina, silivinina, silianina, silicristina. Es mejor investigar la toxicidad y la seguridad de estas sustancias por separado, especialmente la silibina, que es el componente principal de la silimarina, y la mayoría de los efectos medicinales de la silimarina provienen de esta sustancia. Por lo tanto, yo no consumiría este producto durante la utilización de esteroides, sobre todo orales, puesto que aumenta la concentración de estos en sangre y por lo tanto los efectos a nivel de toxicidad. Es decir, se pueden hacer mucho más tóxicos los esteroides orales cuando realmente no queremos eso. Evitar el consumo de esteroides orales para tener que prevenir la utilización de estos tipos de protectores, así evitar añadir leña al fuego. Es decir, si no añadimos compuestos tóxicos para el hígado, no tenemos que utilizar estos compuestos y reducimos la mezcla, reducimos la interacción suplemento-fármaco, reducimos la interacción global. Cuando menos mezcléis, mejor. Y al final, para no mezclar tanto, hay que ser inteligentes, no utilizar orales. Evitar el uso de gran cantidad de compuestos protectores y realizar muchas mezclas. Intentar ceñirte a compuestos sencillos y efectivos, sin interacciones y no mezclar muchos. Lo que acabo de comentar, cuando menos mezcléis, mejor. Es decir, cuando no hagáis mezclas, no mezcléis muchas cosas. Porque la gente también se pone a meter protectores, uno para el pelo, uno para la próstata, al final mezcla 20 cosas y va a haber interacciones seguro. No se han hecho estudios, en muchos casos, pues ver qué interacciones hay entre esteroides, entre un protector. Entonces, al final, para evitar problemas de estas interacciones, lo mejor es no mezclar mucha cantidad de cosas. Yo no utilizaría orales y os vais a evitar tener que utilizar este tipo de compuestos. Y en el caso de que utilicéis este compuesto, pues no lo utilicéis cuando estáis consumiendo esteroides orales. Los orales se metabolizan bastante rápido el organismo, pues una vez que se ha metabolizado, pues quizá en un postciclo, pues el que quiera añadirla la puede añadir. También funciona como antioxidante, hemos visto que funciona en diferentes aspectos y es bastante bien tolerada, pero presenta estos pequeños detalles que son importantes. Entonces, con cuidado, utilizar la silimarina, el cardomariano, cuando
se está utilizando esteroides orales. Y luego ya visteis que las formulaciones varían de una marca a otra, hay una falta de estandarización. La silibina es el compuesto más interesante, es el que parece que tiene las principales ventajas terapéuticas, específicamente la silibina, pero no hay estandarización. Entonces, es un compuesto que, como digo, un poco presenta esos inconvenientes. Así que espero que os haya gustado este vídeo hablando de ya de suplementación. Seguiré subiendo vídeos de suplementos específicos. Este era un protector hepático. Yo incluso lo puse en el vídeo de el Wistrol de protección hepática porque hay estudios que incluso lo han utilizado o estudios en los que se ha utilizado como protector hepático o para reducir la toxicidad hepática, pero hay compuestos más interesantes. Veremos el NAC, veremos el ursobilane, el UDCA y el TUDCA, veremos que son más interesantes. Entonces, en caso de que queráis usar un hepatoprotector, pues lo ideal es usar un protector hepático, no usar 5 ni 6. Entonces, este como protector hepático yo lo descartaría y hay suplementos más interesantes. Un saludo y muchísimas gracias por ver.